Vamos a iniciar con un conversatorio. ¿Qué sustento científico tiene el aislamiento selectivo con distanciamiento social, con distanciamiento individual determinado por el gobierno? Para este conversatorio quiero saludar a la doctora Dilma Suárez. Ella es magíster de la Universidad Javeriana, magíster en estudios políticos, especialización también de la Javeriana, bioética, justicia social y derecho a la salud en Colombia. Ya, enfermera. Buenos días. No tenemos sonido. No tienes sonido de Dilma. Sí, buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias por siempre acompañarnos e ilustrarnos al respecto. Quiero saludar, mientras ingresa también el doctor Orlando Acosta, Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, que nos va a acompañar también en este conversatorio. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Buenos días, Armando. Buenos días, Edilma, y un abrazo a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día, como siempre, y un saludo vital, fraternal y sobre todo pedagógico. Buenos días, Miguel Ángel. Sí. Vamos a esperar que ingrese el doctor Orlando, pero mientras tanto dialogar sobre eso. ¿Qué sustento científico hay para este distanciamiento individual? Pues, digamos, sustento científico, el sustento científico se deriva de una serie de procesos de investigación en el tiempo, y aquí lo que estamos haciendo es experimentar sobre la marcha, ¿no? Y lo que se está haciendo acá en Colombia es implementar medidas que se han implementado en otros países que les ha funcionado de cierta manera, pero además que son países que tienen otras realidades diferentes a la nuestra, ¿no? Son países, hablamos de los países europeos, donde existe otro tipo de política social, donde el aislamiento selectivo se puede llevar a cabo, y donde antes, cuando se tenía el aislamiento total, que es del que del que salimos el 21 de mayo, cuando se empezaron a implementar todas las excepciones, pues en Europa se pudo llevar a cabo, ¿no? Y allá ha tenido buenos resultados. Nosotros vamos en Colombia a incursionar en este experimento latino, en vivo y en directo. Tenemos la comunicación con Edilma. Político, que es importante, digamos, no solamente es científico, de qué estudios existen, sino de las implicaciones que esto tiene en la vida de la población. En el contexto latinoamericano, habla de Dilma, digamos, ¿qué países ya han hecho ese proceso? Solo Colombia se ha arriesgado a abrir totalmente realmente desde el 21 de mayo, porque pues ya veníamos sin aislamiento. ¿Solo Colombia se ha arriesgado a esto? Sí, solo Colombia realmente. En otros países, por ejemplo en Chile, las personas se pueden mover por sectores y no pueden salir de esos sectores, y la policía ejerce un control muy importante en términos de restricción. Nosotros, como lo mencionas, Armando, desde el 21 de mayo, pues estamos en esta especie de aislamiento selectivo, podríamos decir, que lo hemos hecho, y que ese aislamiento selectivo no ha sido el aislamiento selectivo que es. Yo creo que hay que empezar por decir qué es. El aislamiento selectivo hace referencia a que no toda la población, sino ciertas personas con características particulares, mantenerse aisladas en sus casas. Por ejemplo, personas mayores de 70 años, personas que tienen, se dice, comorbilidades, es decir, son hipertensas, diabéticas, tienen sobrepeso u otro tipo de enfermedades, especialmente cardiovasculares. Estas personas se considera que son sobre las que se... Edilma, se está cortando la comunicación, no sé si me estás escuchando. Es importante identificar casos cercanos, hacer lo que se llama el cerco epidemiológico, para que no se siga expandiendo la infección. Sin embargo, ahí ya entraría otro tema, y es la efectividad o no de este sistema, del papel de las EPS para que ese aislamiento selectivo pueda llevarse a cabo, con otra problemática, y tiene que ver con las condiciones económicas de las personas que necesitarían ese aislamiento selectivo.
Entonces esto hace que la situación sea un poco más compleja, porque hablaríamos nuevamente de la necesidad de la renta básica. ¿Por qué razón? Son las personas de menores recursos quienes, debido a sus condiciones de alimentación, niveles de estrés, horarios de trabajo, condiciones de vida, tienen mayor riesgo de sufrir la enfermedad, pero además quienes mayores porcentajes tienen de hipertensión, diabetes, colesterol alto y otros tipos de problemas también relacionados con los estilos de vida. Entonces, si vamos a hacer un aislamiento selectivo para esas personas con esas características, necesitamos hablar de una renta básica, porque pues ellas de qué van a vivir si no pueden salir a trabajar. Y muchas de ellas mujeres, y mujeres madres cabeza de familia. O sea, la situación, digamos, hay una imagen que hemos visto por ahí en Facebook, ya le doy la palabra a Miguel, Sí, Armando, ni más faltaba. que hablamos de un distanciamiento social, pasamos a sálvese quien pueda, realmente. Digamos, Sí, bueno, yo no sé, Armando, ahí sobre el tema, pues es evidente que en el caso nuestro, que somos la comunidad educativa, somos 19 a 20 millones de personas las que integramos la comunidad educativa, entre maestros, entre estudiantes, maestros, los trabajadores de la educación, el resto de los trabajadores de la educación, y por supuesto padres y madres de familia. Pues el gobierno insiste en presionar la alternancia, ¿no? Y la ha hecho como con dos argumentos que está planteando. Una, que baje el pico, lo cual que baje el pico. Nosotros hemos dicho que no aceptamos que bajar el pico implique condiciones que desaparezcan de las amenazas a la salud y la vida, sobre todo porque el gobierno nacional ha proyectado 41.622 muertos para diciembre y 3.600.000 contagiados. Entonces, digamos que es un argumento. Y el otro argumento que nos llama mucho la atención es ese concepto de democracia que se inventó el gobierno, que es sobre la base ahora de que vamos a hacer encuestas con los padres, madres de familia, ¿no? Para ver si están de acuerdo con el retorno a clase o no. Nosotros, como usted sabe, como IMASA, hemos mantenido el tema de la alternancia, pero el tema de la desobediencia, pero pues queríamos conocer su opinión frente a lo que implicaría alrededor de 20 millones en el marco de lo que está planteando iniciar un proceso, así sea paulatino, de retorno a clases presenciales. Pues yo creo que no es conveniente realmente que los estudiantes de los colegios básica, primaria y bachillerato regresen en este momento a las aulas. No es conveniente. Estamos hablando de que más o menos el otro fin de semana llegamos al pico. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? Llegar al pico no quiere decir que vamos a ir en bajada rápidamente, no. Lo que hemos visto es que en países europeos, específicamente España y Francia, están presentando un segundo pico. Y entonces aquí estamos hablando de experimentar con las vidas de nuestros hijos y de nuestros niños. Entonces yo creo que esto es un tema de hay que ser responsables. Y también que, como lo mencionaba, este gobierno pues tiene un discurso como si fuera un país europeo, pero pues la realidad es que no somos europeos, que además le falta, tal vez es posible, no conocen los temas de la ética, ¿no? ¿Qué significa la transparencia en la información? Por mencionar solamente el tema del principio ético de la transparencia de la información. Entonces yo creo que no podemos arriesgar la vida de los niños, porque hemos tenido casos, ¿no? Que no sean casos tan altos no quiere decir que no se presenten, y esto no puede ser una ruleta rusa donde no sabemos qué va a pasar con la vida de los niños. Pero no solamente de los niños, también de los docentes, del personal administrativo, del personal de apoyo de las instituciones educativas. Colombia tiene unas cifras de enfermedades crónicas no transmisibles muy altas, relacionadas, como ya lo había mencionado, con hipertensión especialmente. Y la hipertensión se da pues, por situaciones no solamente de alimentación o de hacer ejercicio, sino por niveles altos de estrés vinculados con bajos salarios, con dificultades para sostener la vida, sostener la familia, tener que trabajar en varios trabajos o tener varios trabajos para tener un ingreso que pueda
ayudarle a sostener su familia. Hablemos, por ejemplo, de poblaciones o de familias en lugares difíciles de Bogotá. Hablemos de la zona rural de Bogotá, por ejemplo. Hablemos de Bosa, de Ciudad Bolívar, de mujeres que deben levantarse a las 4 de la mañana, dejar hecho el almuerzo, el desayuno, el almuerzo, irse para llegar a los lugares de trabajo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y estar regresando más o menos a la misma hora. Entonces lo que estamos diciendo es que hay unas condiciones de vida no dignas que hacen que la población colombiana tenga un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Y estaríamos hablando de las señoras que preparan los alimentos, de las señoras de servicios generales en los colegios, por ejemplo, pero también cómo ha hecho falta una educación desde la infancia que promueva estilos de vida, pero pues no solamente dar educación, porque pues yo puedo decir cómo debe ser una alimentación balanceada y es diferente que las personas puedan realmente acceder a los productos de la canasta básica que permitan tener una alimentación balanceada. Entonces también tenemos profesores o administrativos con hipertensión y enfermedades crónicas, o también está el tema del cáncer, ¿no? Y entonces, pues aquí nuevamente lo que se está haciendo es experimentando y yo creo que con la vida de los niños y de los hijos no se experimenta. En el colegio donde estudia mi hija ya me enviaron la encuesta y yo ya dije que si ella tiene que repetir el año, prefiero que lo repita. Pero la vida no se repite, entonces yo no estoy de acuerdo con que los niños de los colegios públicos o privados en el país regresen en este momento a las aulas por el alto riesgo que corren y porque tendríamos que decidir entonces qué niños son los que van a morir o qué profesores y cuáles no, ¿sí? Y seguramente estamos hablando de niños, de profesores de menores recursos en instituciones educativas públicas y esto es un tema, como lo mencionaba, ético, de una responsabilidad importante. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, Armando y Edilma, tratando de comunicarse el doctor Orlando Acosta, que pues nosotros hemos sido muy claros, nosotros digamos, la posición de la federación se ha sustentado es sobre los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. Para nosotros no es aceptable decir que el retorno a las clases presenciales lo define o el presidente o el alcalde o incluso los integrantes de los consejos directivos. Nosotros, esa es una decisión y lo hemos señalado, que no retornaremos a clases presenciales mientras haya amenaza a la salud y a la vida. Y esa es una determinación que hemos planteado, debe ser sustentada es por la comunidad científica y del sector de la salud. Es decir, si bien los alcaldes, los gobernadores, el presidente tienen el poder desde el punto de vista administrativo, la competencia de definir, no puede aceptarse sobre la base, no puede tomarse haciendo caso omiso de los conceptos de la comunidad científica y de salud. Observamos que varios de los argumentos que se han planteado, uno, bajar el pico no implica condiciones de retorno. Insistimos, me parece muy importante lo que acaba de decir la doctora Dilma. Hay cifras que no se publicitan, ¿no? Y es una de las cifras que nosotros conocemos, el gobierno las conoce, que las proyecta y no se publicita, y es que son los 3.6 millones de contagiados hacia diciembre, son los 41.622 fallecidos que calcula el gobierno hacia diciembre. Entonces, digamos, no se podría aceptar esa argumentación. Dos, o tres mejor, tampoco se puede aceptar la argumentación de que municipios no COVID ya a nivel nacional y municipios COVID, lo que hemos visto es precisamente que, y defendemos, que los municipios no COVID es precisamente para protegerlos, no para impulsar el contagio como ha ocurrido, porque ha pasado de 880 municipios no COVID a menos de 280 en este momento, y ese argumento tampoco podría ser aceptable. Por lo tanto, no observamos esa posibilidad de retorno a clases presenciales, las condiciones en ese sentido, por eso hemos mantenido la desobediencia civil. Armando, veo que entró el doctor Orlando Acosta. Quería saludarlo. 8:46, doctor Orlando, buenos días. Sí, buenos días. Parece que tengo problema con la cámara. No importa, lo escuchamos y lo saludamos a esta hora, dialogando sobre esto, sobre qué sustento científico tiene este aislamiento selectivo con distanciamiento individual que nos ha impuesto el gobierno. Pues
queremos tener también su opinión desde el punto de vista científico. Bueno, desde el punto de vista científico, es claro que en la medida en que se liberen más actividades, es decir, en que se abra la economía, el comercio, en muchos más sectores, se haga más masiva o masivas las actividades de tipo social, económico, comercial, etcétera, pues aumentará el número de contactos. Y teniendo en cuenta además que la protección no va a ser 100% en términos de permitir el ingreso o la transmisión del virus de un individuo a otro, pues obviamente lo que se espera es que haya incremento de los nuevos casos. Entonces esto es bastante preocupante porque pues se deja la responsabilidad a cada ciudadano, es decir, usando la expresión popular, sálvese quien pueda, y de esta manera pues claramente la pandemia no se va a reducir. Al menos podríamos decir que se mantiene en las tasas en que se ha mantenido, dependiendo de qué ciudad o municipio estemos hablando, ¿no? Desde luego hay municipios donde ha empezado la pandemia a tener sus manifestaciones, mientras que hay otros municipios donde se ha llegado a una especie de situación que uno podríamos usar la expresión plato o meseta, donde aparecen nuevos casos de la misma magnitud, bajan o suben alrededor de un valor intermedio, pero se mantiene la pandemia, ¿no? Entonces, realmente a todos nos preocupa que se hayan incrementado las oportunidades de contagio y que se asuma que quien se contagia es por su propia, digamos, responsabilidad si eso ocurre, y las autoridades de cualquier tipo, hablamos de salud o autoridades políticas, quedan liberadas de cualquier responsabilidad. O sea que claramente ha primado el propósito o el fin comercial frente a los propósitos de salvaguardar la salud y la vida. Listo, doctor. Ayer salió una noticia y yo con esto ya quiero también ir cerrando este conversatorio sobre cómo la OMS dice que los colegios no son foco de contagio, pero la gente no interpreta y tampoco los periodistas interpretan una parte adicional. No sé si de pronto nos puedan aclarar sobre ello, de que ese ser foco o no de contagio en los colegios depende del contexto en el que esté el colegio también. Sí, claramente las noticias de prensa no representan el contenido de las declaraciones del director de la OMS para Europa, ¿no? Claramente lo que dice es que en las escuelas no es donde aparece el foco de la infección, que luego transita o se extiende a la comunidad, que no es, digamos, la escuela en especial la que da origen a la pandemia y luego esta se extiende a la comunidad, sino lo que señala claramente, y ya se había dicho en varios momentos, es que la comunidad escolar hace parte de la comunidad y es la comunidad la que hay que tener en cuenta con relación a la dinámica de la pandemia. Es decir, que si en una comunidad la pandemia está activa, igualmente lo estará en el colegio. Dicho de otra manera, abrir las actividades escolares es contribuir a mantener la pandemia en los mismos niveles en que permanece en la comunidad correspondiente. Entonces, lo que se indica claramente es que si hay comunidades, entendía la comunidad como la zona, digamos así, geográfica en la cual está inmersa la instalación educativa, si esa comunidad tiene una alta incidencia de contagios, tiene unos niveles determinados de porcentaje de infección de su población, igualmente esto se extenderá a la escuela, o sea que la escuela simplemente contribuirá a mantener esos niveles de incidencia de la pandemia. Entonces hay que interpretar bien lo que se ha indicado y además se destacan en la misma información todos los casos en que la apertura de escuelas contribuyó a incrementar o a mantener al menos estas tasas de infección, y los casos en que se tuvo que cerrar. Y además cuando en la comunidad ha aumentado la pandemia, igualmente se han cerrado varias escuelas, ¿no?
y también se indica que en caso de abrirse en condiciones en que la pandemia esté en un bajo porcentaje, tienen que cumplirse las recomendaciones de la UNICEF y pues, lo que es parte de la Organización Mundial de la Salud, que son una serie de medidas de bioseguridad que prácticamente es imposible de cumplir en nuestro medio, ¿no? Ahí se señalan los millones en algunos países de Europa, los millones de tapabocas de calidad pues comprobada, distribuidos diariamente en las escuelas, y también los miles de pupitres que se han comprado para que cumplan con las regulaciones relativas al distanciamiento físico. O sea que, digamos, no es que se señale que al abrir las escuelas es una manera de contribuir a extinguir la pandemia, ¿no? Sino simplemente es contribuir a mantener los mismos niveles que están presentes en la comunidad correspondiente, ¿no? Listo, doctor. Doctora Dilma, ya para cerrar, que tengo que despedir el conversatorio. ¿Algún apunte? Una anotación final también, hermano. Dale, Irma, por favor. Sí, sobre todo porque pues hay otras situaciones y es el tema de la inmunidad, si se ha desarrollado o no la inmunidad, qué ha pasado con esto, los otros temas que el doctor Orlando Acosta señala en términos de bioseguridad y cómo si a los trabajadores del sector salud no se les ha garantizado los elementos de protección, de bioseguridad, los elementos de protección individual o personal, pues esto es más complejo en las aulas educativas y no hemos llegado realmente al pico de la pandemia o sea, no es claro que hayamos llegado al pico de la pandemia, que estemos descendiendo tampoco para pensar en abrir el sector educativo, en regresar a las aulas. Yo creo que eso es una actitud bastante irresponsable, por lo tanto no es conveniente realmente, y como lo menciona también el doctor Orlando, pues vemos nuevamente cómo prima abrir la economía y claro, entendemos que es una situación complicada y que de pronto sí es necesario abrir sectores, pero no precisamente regresar a las aulas educativas, y habría que hacerlo de una manera lenta, y hay que ver qué sectores, pero por lo menos el sector educativo no es conveniente. Armando, simplemente para notar lo siguiente, nosotros hemos planteado que evidentemente es necesario los elementos de bioseguridad, pero no es suficiente para retornar a las clases presenciales. Pues el caso de Israel, etcétera, que teniendo los chicos todos los elementos de bioseguridad, aún así tuvieron que retornar a las casas. Pero adicionalmente quiero señalar que tampoco se está preparando al gobierno, a las escuelas para la bioseguridad. El gobierno planteó que destinaría 400.000 millones de pesos, no ha invertido más de 100.000, pero doy este dato que nos implica una reflexión sobre el particular. En el Proyecto General de la Nación 2021 no han incluido los elementos de bioseguridad para el sector educativo. Esto es muy grave porque es un ejemplo más del ejercicio de la necropolítica que se está desarrollando por parte del régimen de Duque, y en ese sentido la desobediencia civil no solamente es legal, es legítima, sino realmente es inevitable ejercerla. Yo quería dejar ahí. Listo. Doctora Dilma, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Un feliz día. Gracias. Doctor Orlando, muy amable, doctor. Edilma, doctor Orlando, los esperamos y los invitamos a charlas en cuarentena el próximo martes para este mismo tema. Gracias. Un abrazo. Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Muy amable.